Buenas tardes. Desde el Festival Internacional de Teatro de Manizales, el Festival de Teatro San Ignacio, damos la bienvenida a todos ustedes a este diálogo con Juan Mayorga, nuestro invitado especial, con el que se inauguran las actividades de esta Escuela Iberoamericana y el Caribe de Espectadores. Este evento, y para nosotros es un suceso muy importante, dado que realmente hacía mucho rato teníamos el interés de conseguir este contexto de la mano de Jorge Duati y del maestro Wilson Escobar, tener el impulso de esta escuela. Esta se articulará con la Red Internacional de Escuelas de Teatro y además tiene en su mira muy importante la realización del tercer Congreso Iberoamericano de Teatro, que se realizará en el marco del Festival de Manizales en octubre del año 2021. Sean todos bienvenidos. Nuestro agradecimiento muy sincero y muy caluroso al maestro Juan Mayorga, de quien se han visto muchas obras representadas en esta parte del mundo y en particular en Manizales, de la mano de Andrés Lima y Alimarario. Hemos tenido una presencia muy importante y a ustedes, queridos espectadores, bienvenidos y confiamos en que disfruten de esta conversación que será muy fluida entre Jorge Duati y Wilson Escobar. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, Octavio. La verdad que es un gran honor, un gran honor poder llevar adelante esta escuela internacional digamos, de espectadores en Iberoamérica y el Caribe. La verdad que es una alegría pero muy grande y es una gran alegría estar trabajando con Wilson Escobar. Wilson, muchísimas gracias por ser compañero, co-equiper, digamos, en esta patriada que estamos haciendo por el teatro iberoamericano y el teatro, digamos, de Iberoamérica y el Caribe. Es la primera escuela de espectadores internacional la que estamos llevando adelante y la mejor manera de hacerlo, Wilson, la mejor manera de empezar es teniendo el contacto con Juan Mayorga. Pero Wilson, me gustaría, si querés, contar un poquitito sobre esta escuela iberoamericana, esta escuela internacional de espectadores de Iberoamérica y el Caribe, y sobre el congreso que vamos a hacer el año que viene, cuál es el tema del congreso, y de paso le damos tiempo a Mayorga para que se instale con su computadora. Bueno, Jorge, no, pues muy buenas tardes y buenas noches allí en España con el maestro Juan y todos los que nos están acompañando. Básicamente esta es una iniciativa maravillosa, Jorge, pues, que has tenido con esa larga trayectoria que ya has acumulado alrededor de esas escuelas de espectadores que iniciaste en Buenos Aires y que has ido irrigando no solamente por todas las Américas, el Caribe incluido, por supuesto, sino también en Europa, donde ya acumulas, pues, qué sé yo, más de 40, casi 50 núcleos fundamentales de espectadores activos, vivos, dialogantes de la escena. Y pues qué mejor que, claro, con ese acervo ya que tienes allí, en el vínculo con los espectadores muy cercanos al mundo del teatro, pues poder lograr como un vaso comunicante, ¿no? Un puente que sea al estilo como una especie de red. En este caso, pues es una escuela internacional que de alguna forma lo que va a permitir es no solamente vehicular todas estas voces alrededor de la escena y de las problemáticas de la escena, como la que nos circunscribe un poco también en el encuentro con el maestro Juan Mayorga esta tarde-noche, sino también todas las problemáticas y las crisis y los desafíos que enfrenta las artes escénicas hacia el futuro. Como bien lo señalabas allí, básicamente, y lo señalaba bien Octavio, nuestro director del Festival de Teatro de Manizales, pues en el marco de esa 53 edición del evento, se va a realizar el tercer congreso. Ya en el Festival de Manizales se habían realizado 2 congresos internacionales, básicamente latinoamericanos de teatro, en los años 2007, 2008, ¿no, Jorge? Exacto. Y ya este tercer congreso básicamente ya está constituido con esta Escuela Internacional de Espectadores para debatir todos estos temas de los que venimos hablando.
Exacto, Wilson, y va a estar colgada ya en estos próximos días en el portal del Festival Internacional de Teatro de Manizales, la circular del Congreso, más toda la información sobre esta escuela internacional de espectadores. Y por supuesto, el gran tema del Congreso va a ser el tema con el que vamos a abrir la entrevista que le hacemos a Juan Mayorga, que creo que ya está ahí en conexión. No sé, Wilson, ¿te parece bien? Largamos la entrevista. Creo que está Juan ya en contacto con nosotros. Juan Mayorga, ¿estás ahí? No sé si nos oís, Juan. Sí, pero os estoy oyendo un poco mal. Ah, muy. Pido un minuto para Sí, buscar cómo no, cómo no, cómo no. otro porque se me para vuestra... Perdonad, disculpad. Sí, dale, 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 tranquilo, tranquilo. A mí me gustaría aprovechar para presentar a Juan Mayorga, porque, digamos, él es uno de los autores de Iberoamérica más conocidos, con un gran despliegue de su dramaturgia en todo el mundo, no solamente en el mundo estrictamente iberoamericano, sino en distintos lugares. Esa es una de las preguntas que le vamos a hacer, pero además es miembro fundador de la Academia de las Artes Escénicas en España y hace muy poquito ingresó a la Real Academia Española, digamos, desde su lugar de teatrero, desde su lugar de dramaturgo y director. Y por supuesto, la intención que tenemos en esta escuela internacional es, por supuesto, la de digamos, dar información, encontrar un espacio de conexión, de debate, de polémica, de discusión sobre qué está pasando en los teatros iberoamericanos, ¿no? En estas territorialidades de Iberoamérica, y por supuesto una de las grandes figuras que queríamos entrevistar en ese sentido, sin duda, es la figura de Juan Mayorga. Por otro lado, va a ser muy bueno para nosotros entrevistarlo porque tenemos un grupo de investigación en Buenos Aires donde estamos trabajando sobre su producción. Y por supuesto, no solo nos interesa hacerle algunas preguntas sobre su producción general, digamos, sobre cómo trabaja Mayorga, qué está haciendo en la Real Academia Española, o, por ejemplo, qué está ensayando en este momento, cómo le fue con la pandemia, sino también nos interesa hablar de algunas obras en particular, que fueron, creo que mundialmente, algunos de sus últimos estrenos. No sé, Wilson, cómo es el tema de Mayorga en Colombia, pero aquí en Argentina la presencia de Mayorga es muy grande, es realmente muy, muy fuerte. Por ejemplo, eh, digamos, se han estrenado aquí El traductor de Blumenberg, Hamelin, El cartógrafo, La paz perpetua. Bueno, yo creo que prácticamente no quedan obras de Mayorga sin estrenar en Argentina. No sé, Wilson, cómo es en Colombia este tema. Bueno, Jorge, no, digamos que a Mayorga nos asomamos a través de la ventana del Festival de Teatro, como bien lo señalaba Octavio, pues a través de Animalario, donde Mayorga ha hecho pues toda una función fundamental, digamos, eh, originaria del grupo, en el sentido de que desde allí se han puesto muchas de sus obras. Y aquí nos asomamos a través de ese trabajo de Andrés Lima, como bien lo señalaba Octavio hace un buen rato. Lo tuvimos en Manizales, conversamos ampliamente sobre su dramática y sobre todo el reto, digamos, de un teatro que, como ya seguramente nos va a profundizar el maestro, pues es un teatro que se resiste de alguna manera a hablar de cosas que no sean realmente importantes para el mundo de hoy. Juan es, como todos lo conocemos, no solamente un hombre de teatro, es un hombre de pensamiento, de la filosofía, es un hombre comprometido, ¿no? En ese sentido nos acerca y nos abarca mucho en el continente latinoamericano, donde todos sabemos también hay todo un teatro de compromiso, un teatro que vive de alguna manera testimoniando desde muy distintas poéticas la realidad que nos incumbe, ¿no? Exactamente, exactamente. Y uno de los temas que vamos a hablar con Juan va a ser justamente el tema que va a convocar este tercer Congreso Iberoamericano de Teatro. No sé si Juan pudiste más o menos ir arreglando la cosa. ¿Nos oís bien ahora? Claro.
Bueno, primero os pido disculpas porque yo debería haber sido capaz de prever la complejidad de la situación. Soy padre de 3 hijos y pensaba que iba a estar en un cuarto, pero ese cuarto estaba ocupado, etcétera, y he ido rotando por tres espacios hasta encontrarme ahora en el cuarto de mi hija adolescente, Muy bueno. que la verdad es que no tiene para colmo esa luz está fundida, esa luz que vais ahí está fundida, y Qué No entonces te maravilla. preocupes, necesita al otra. contrario. Bueno, esta situación es muy teatral, pero os agradezco vuestra generosidad, vuestra amistad y vuestra paciencia. No, Y Juan, los agradecidos somos nosotros. Decíamos que la mejor manera de abrir esta escuela internacional de espectadores, la primera internacional, la escuela número 49 de espectadores, era charlando con vos. Y empezamos ya, si te parece, a hacerte muy algunas bien, preguntas, porque tampoco queremos entretenerte tanto tiempo. Y mira, el tema que va a ser de alguna forma el eje del Congreso, del tercer Congreso Iberoamericano de teatro que se va a organizar en el Festival de Manizales el año próximo, va a ser el tema de qué nos dejó la pandemia. sí. Entonces yo lo primero que quería preguntarte, Juan, es cómo viviste estos meses de restricción convivial, qué pasó con tu teatro, si digamos, te volcaste a hacer, no sé, filmaciones o al contrario, preservaste los encuentros con los actores. Contanos un poquito cómo han sido estos meses de restricción convivial en España y en los lugares donde estuviste. Claro, sí, os mando a todos un abrazo y mando un abrazo a todos los que participan o participarán de algún modo en esa iniciativa tan hermosa que es la Escuela de Espectadores. Eh, em, Bien, por un lado he vivido estos meses como tantos con preocupación porque la pandemia ha traído dolor y ha traído miseria. Yo he perdido algunos amigos en estos, por suerte ningún familiar mío ha sufrido o no ha podido resistir a lo sucedido, pero sí he perdido algunos amigos, y entre ellos algunos amigos del teatro. Recientemente ha fallecido Gigi D'Alagio, un director de Parma, del Teatro Due, al que debo un montaje muy bueno de Himmelbeck, otro de Hamelin y otro de Teatro para Minutos. Y poco antes falleció Gerardo Vera, y antes del verano nuestro buen amigo, el dramaturgo Josep María Benetti Jornet. Y también en el mundo del pensamiento he perdido, por ejemplo, a Antonio Rodríguez de las Heras. Son gente a la que echo mucho de menos. Quiero mencionar esto porque, aunque sea triste, porque no estoy entre los que estoy entre los que creen que hay que lanzar señales de vida y entre los que creen que hay que pelear y resistir, pero me parecen un tanto obscenos esos discursos que hablan que insisten en lo mucho que vamos a salir mejorados de esta situación y de lo que vamos a aprender, etcétera. Pero creo que en todo caso cualquier discurso de estos ha de ser matizado por el reconocimiento del dolor y del dolor también que viene por la miseria que van a sufrir personas y que están sufriendo personas quizá menos privilegiadas que nosotros. Por lo demás, tuve la suerte de compartir el confinamiento con la familia, con mi esposa y con mis hijos, y eso nos dio ocasiones de encuentro muy bellas, me parece, ¿no? Y también en algunas ocasiones tuvimos, sí, complicaciones, ¿no? ¿Por qué? Complicaciones en nuestra convivencia, ¿por qué no decirlo? En lo que a mí se refiere, de pronto todo se paró, en cuanto a la puesta en escena de mis textos, no solo en España, sino en muchos lugares del mundo. Se aplazaron se aplazaron o suspendieron, acaso definitivamente, quiero creer que no, puestas en escena de mis textos. Por lo demás, yo trabajé mucho, hice lo que pude, y en particular conseguí trabajar una obra que se llama La Colección, conseguí acabarla. Es una obra en la que tengo mucha ilusión, y reescribí otra que se llama El Golem,
¿no? Que es una obra que había escrito en una primera versión hace un par de años y algo ocurrió en el confinamiento que me hizo pensar que tenía que reescribirla y probablemente una y otra se pondrán en escena en un par de años. Además, trabajé en la edición de mi teatro breve para la editorial Uña Rota que se llama Teatro para Minutos. Y por otro lado, que contiene 44 piezas breves, algunas escritas en el confinamiento, como por ejemplo La distancia y Noli me tangere, que fueron escritas en estos meses. Y también es cierto que hice algún ensayo con mi teléfono y construí pequeños vídeos a partir de algunas de mis piezas, no intentando suplantar el hecho teatral, sino de algún modo despertar la nostalgia del encuentro, la nostalgia de la reunión, ¿no? Y hice algunos vídeos y como me había creado un canal de YouTube para mantenerme en contacto fundamentalmente con mis alumnos, aproveché para enviar estos vídeos que en ese momento tuvieron un valor de señal de vida. Claro. Creo que era importante enviar señales de vida. En ese momento, además, creí que tenían un valor artístico, pero con el tiempo he descubierto que en absoluto, ¿no? Y que solo tienen un valor documental de experiencias delirantes de un dramaturgo en el confinamiento, ¿no? Pero ese valor como de testimonio de un tiempo sí que creo que conservan, pero probablemente valor artístico ninguno, ¿no? Esto es lo que he intentado hacer, ¿no? Y sí es cierto que he trabajado todo lo que he podido, ¿no? Y luego es verdad que, por ejemplo, El chico de la última fila, dirigido por Andrés Lima, a quien se ha mencionado, pues se aplazó, pero por suerte hemos podido rescatarlo hace unos meses, se ha podido poner en escena en el Teatro María Guerrero, y yo mismo ahora estoy empeñado en un nuevo montaje de mi obra La lengua en pedazos, sí, y que pondré en escena a partir del 14 de enero en Madrid, y esa es una obra que estaba prevista, es un espectáculo cuyo montaje estaba previsto, cuyo estreno estaba previsto en mayo, ¿no? Pero y tengo la impresión de que va a ser mejor ahora de como hubiera sido en mayo. Entonces, por este lado sí que bienvenida sea la reflexión que ha propiciado esta tremenda situación que hemos compartido. Exactamente, estamos viendo algunas fotos, no sé si podés verlas, Juan. Sí, efectivamente, cuento de nuevo con Clara Sánchez y con Daniel Albaladejo, dos estupendos actores que ya me acompañaron en la anterior puesta en escena de La lengua en pedazos. La lengua en pedazos es una obra que presenta un encuentro crepuscular, espectral, no histórico, entre Teresa de Jesús, que interpreta Clara Sánchez, y Daniel Albaladejo, que es un inquisidor que llega a la casa de San José, la primera de las fundaciones de Teresa, y le dice: no voy a cerrar tu casa, que es una casa rebelde, quiero que lo hagas tú, ¿no? Vas a hacerlo tú, porque vamos a examinar tu vida y vamos a descubrir que nada bueno puede fundarse sobre tal vida. Es una obra sobre la libertad, sobre la obediencia, sobre el encerramiento, sobre el diálogo con Dios y el silencio de Dios, sobre las mujeres en un mundo dominado por hombres, ¿no? Y es una obra que escribí a partir de la lectura del libro de la vida de Teresa de Jesús, y si he vuelto a ella es porque de algún modo sentía que todavía me quedaba algo que decir con ella, ¿no? Y precisamente ahora vengo de un ensayo y vengo cargado de esa energía y de esas palabras de Teresa de Jesús. Es decir que en este momento en España están pudiendo ensayar y están pudiendo estrenar. Contanos un poquito de la situación y ya le damos el pie a Wilson para su pregunta, pero contanos un poquito de la situación en este momento, de si hay convivios teatrales, si volvió el teatro en España, ¿en qué situación están? Claro, sí.
bueno, aprovecho para saludar a Winston, a Gustavo y a ti, por supuesto, Jorge. Puedo describir la situación aproximadamente así. Efectivamente, en marzo se cerró todo y también se cerraron los teatros. Yo viví algunas situaciones melancólicas. Por ejemplo, el Día del Teatro estaba previsto que se estrenase, que se hiciese en Valladolid mi obra Intensamente Azules, y recuerdo que como se suspendió, me pidieron que hiciese algo para los espectadores y se me ocurrió, es una obra en la que el personaje protagonista va con unas gafas de natación azules y no se me ocurrió otra cosa que ponerme las gafas de natación azules y leer el texto y presentarlo también en YouTube y ofrecerlo a los espectadores que no habían podido acompañarnos. Por supuesto, no intentando sustituir al actor, sino de algún modo despertar la nostalgia de la reunión, ¿no? Durante la primavera no pudimos acceder a los teatros. Hubo algunas experiencias interesantes y tuve la suerte de participar en alguna de ellas a través del streaming. Por ejemplo, en el Centro Dramático Nacional, una experiencia propuesta por Alfredo Sanzol que se llamó La Pira, con tres episodios, en uno de los cuales, como digo, tuve la suerte de participar. Y luego, poco a poco, se fueron abriendo, ya durante el verano, algunos espacios teatrales. Y sí en particular en Madrid, ahora ya desde hace unos meses, estamos con aforos de hasta el 75%, ¿no? Y esperamos, deseamos que esto siga así. Eso ha ocurrido gracias a, primero, la enorme generosidad de los actores, el trabajo de quienes los acompañan y, desde luego, ha habido un esfuerzo por parte de teatros y también, por qué no decirlo, por parte de las instituciones políticas por custodiar los espacios teatrales y presentarlos y defenderlos como lugares seguros, ¿no? Y hemos de decir también que los espectadores, que ha sido muy emocionante volver al teatro en septiembre y observar, compartir la reunión y observar cuán agradecidos se sentían los espectadores, fundamentalmente ante los actores convocantes, y creo que ha habido un orgullo muy especial por hacer teatro y por compartirlo, ¿no? Por participar en ese convivio del que tú, Jorge, tanto hablas, ¿no? Creo que durante estos meses hemos sentido, quizá como nunca, lo importante que es el teatro para nosotros y también para aquellos que nunca van al teatro. Y hemos recordado que el teatro es un espacio donde se encuentran algunas de las cosas por las que merece la pena vivir, ¿no? Porque en el teatro nos encontramos con otros, porque en el teatro nos reunimos a escuchar la palabra de otros, a examinar la vida y a examinarla juntos, a examinar la lengua que usamos y la lengua que no nos atrevemos a usar, ¿no? Es un lugar de respeto, de libertad y si yo creo que todos los que estamos aquí y los que nos están escuchando estábamos desde siempre convencidos de ello, probablemente ahora estamos más convencidos que nunca de eso. Y algo que ha sido muy bonito es darte cuenta de que si en una situación solo se podía hacer teatro para 20, porque hay lugares de España donde los aforos han sido más reducidos, pero el actor se entregaba igual, ¿no? Y el actor iba a trabajar para 20, igual que si hubiese trabajado para 200 o para 2000 espectadores. De forma que sí, yo creo que nunca olvidaremos estos meses, ¿no? Y que estos meses han servido para confirmar nuestra confianza y nuestra fe en el teatro como arte del futuro. Eso, qué bueno. Maestro, escuchándolo atentamente, uno siente que evidentemente desde la escritura teatral y desde la dirección misma, pues, lo que no ha pasado aquí es un aprisionamiento del arte por haberse quedado allí aislado del mundo,
sino una especie de recogimiento, ¿no? Uno siente allí un artista, en tu caso, un artista todo el tiempo pensante, volviendo a ponerse en un lugar, buscando un lugar específico en medio de esta crisis totalmente inédita. Y por ahí va un poco mi interrogante, ¿te ha redefinido algo el teatro en medio de esta pandemia? Y lo pregunto es, en función también de lo que está pasando con estas tecnologías de la pantalla, que de alguna manera están de alguna forma resolviendo algunos problemas inmediatos, como los has señalado, pero también de alguna forma puede quedar algún residuo en esa comunicación futura con el espectador, ¿no? Entonces, quisiera que nos pusieras un poco como en reflexión qué es lo que va a pasar allí con ese teatro que se nos avecina, es decir, si la crisis misma de la pandemia, ese recogimiento del que hablamos, ha obligado a dramaturgos, como en tu caso, a plantearse otro tipo de escritura, ¿sí? Otra forma de comunicarse con ese público, teniendo en cuenta las pantallas. Claro, bueno, esa es una pregunta muy, muy importante, ¿no? A la que yo no podré dar réplica ni respuesta. Todo lo que me atrevo es a sostener hasta donde yo pueda la conversación. Para mí el teatro es el arte de la reunión y de la imaginación, y eso es innegociable. Y desde luego algunos hemos temido que pudiese haber un momento, que pudiese llegar el momento de que proscrita la convivencia, el teatro estuviese excluido en un mundo futuro. Hemos llegado a tener esa pesadilla, hemos llegado a tener la pesadilla de un mundo sin teatro, ¿no? Pero un mundo sin teatro sería un mundo sin reunión, ¿no? Un mundo en el que estuviésemos condenados a esto, ¿no? Que por lo demás la situación que estamos compartiendo es una situación formidable que me permite hablar con Jorge, con Gustavo y con Winston, pero no quiero renunciar a que se dé el momento de poder abrazaros a cada uno de vosotros y no quiero que esta situación quiero que esta situación también me despierte la nostalgia de encontrarme con la nostalgia, la añoranza de encontrarme con vosotros y espero firmemente hacerlo. Eh, eh, Creo que lo innegociable en el teatro es la reunión y la imaginación, y por tanto yo no me he sentido si bien me han parecido, por supuesto, muy interesantes todas estas operaciones, y en algunas de ellas he participado, yo no quiero escribir, no quiero imaginar, y no quiero trabajar sino para el encuentro de las gentes, ¿no? No se me ocurre pensar que vaya a escribir y que vaya a imaginar y que vaya a trabajar para el audiovisual, para la pantalla, ¿no? Quiero trabajar para gente que se reúne, ¿no? Y quiero que mis textos despierten el deseo de reunión. Para mí lo propio de un texto teatral no es que esté escrito de forma en que haya, pues eso, una página y a la izquierda estén los nombres de los personajes y a la derecha lo que dicen, etcétera. Todos sabemos, y vosotros que sois estudiosos del teatro lo sabéis mejor que yo, que un texto puede tener apariencia teatral y no ser teatral en absoluto, y que sin embargo un texto con apariencia de poema o de ensayo puede tener una fortísima teatralidad. Para mí lo propio del teatro, del texto teatral, es que es un texto que despierta el deseo de reunión, ¿no? Y yo no quiero trabajar en otra cosa. Dicho, y creo que si el teatro no fuese posible, eso significaría tanto como que la reunión de seres humanos no fuese posible, y no quiero aceptar ese futuro. No lo acepto. No acepto imaginarlo. Y
dicho esto, creo que el teatro es omnívoro, ¿no? Y el teatro es capaz, el teatro fue capaz de asimilar la luz eléctrica y fue capaz en un cierto momento de asimilar la microfonía y las pantallas, y todo eso será bueno y serán posibles estrategias en que, por ejemplo, veamos a un actor eso en Buenos Aires, en un escenario en Buenos Aires, que esté dialogando con otro que está en ese momento en otro espacio en Manizales y con otro que está ahora mismo en Madrid, ¿no? Y eso será teatro en la medida en que haya reunión. Y en este sentido es verdad que lo que ha ocurrido esto en este tiempo de crisis, no, también a las gentes de teatro, como en otros ámbitos, nos ha llevado a pensar, a reflexionar sobre asuntos, sobre formas, sobre estrategias que quizá hubieran tardado mucho más en llamar nuestra atención. Todos vosotros sois docentes, ¿no? Y probablemente habéis tenido que desarrollar estrategias a las que hubierais sido resistentes, ¿no? En otra situación, ¿no? Pues yo creo que también eso se ha dado en el teatro, y bienvenido, eso sí, ahí sí puedo decir que bienvenido sea. Ha habido una reflexión acelerada y también, por qué no decirlo, muchos teatreros probablemente se han relacionado con la tecnología y han tenido una relación íntima con la tecnología, y eso les ha llevado a pensar, ¿por qué no?, cómo incorporar eso a la experiencia teatral. Pero dicho esto, yo creo que el teatro es el arte de la reunión y de la imaginación. Y cuando digo de la imaginación, hablo de la imaginación del espectador, porque es en su mente, es en su cabeza, es en su experiencia, antes que en el escenario, donde el hecho teatral sucede, ¿no? Qué bueno, Juan, qué bueno. Yo quería cambiarte un poquito el tema, si te parece. Me gustaría que cuentes un poco, te consideramos uno de los grandes referentes del teatro iberoamericano. Por supuesto, por ejemplo, en Argentina, yo recién comentaba y Wilson contaba de tu presencia en Colombia, ¿no? Por ejemplo, en Argentina tenés grandes estudiosos que han dedicado muchísimo de su energía y de su pasión, ¿no? El caso, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Córdoba, tenés a Germán Briñone, a Mabel Brizuela, como grandes especialistas en tu teatro, ¿no? Yo te quería preguntar esta cuestión de irradiación de tu dramaturgia y de tu teatro en el mundo. Digamos, ¿cómo es tu presencia en los distintos continentes? Me refiero a si realmente el gran impacto tuyo es dentro de Iberoamérica, o también tenés, por ejemplo, recepción, no sé, en el teatro asiático, en el teatro de la Europa del Este, en el teatro de África. Me gustaría que nos cuentes un poquito sobre la cartografía de la irradiación de tu obra. Sí, Jorge, has mencionado a dos nombres, Mabel Brizuela y Germán Briñone, amigos de la ciudad de Córdoba, donde nunca estuve, y me produce emoción escuchar esos nombres. Como sabes, yo a veces digo, y no es retórica, que una obra sabe cosas que su autor desconoce. Y al fin y al cabo he escrito una obra que se llama El Crítico, e hice mi tesis doctoral sobre un crítico, porque Benjamin era fundamentalmente un crítico, es decir, alguien que realizaba su obra tomando como ocasión la de otros, ¿no? Y me es muy importante la crítica, me es muy importante digo, y de nuevo insisto, y no digo que no es retórica, que cuando que yo no escribo o estreno enviando algo que conozco, sino eh, escribo y estreno a la espera de que otros me ayuden a entender lo que yo estoy buscando. Germán y Mabel y otros, pues me habéis ayudado a encontrar cosas que yo había escrito sin saber que las había escrito, ¿no? Es cierto que tengo la suerte de que en algunos
países como en Argentina hay algunas gente que respetan mi teatro y lo llevan a escena, ¿no? Precisamente ahora mismo hay un intento de hacer, o un proyecto de hacer El chico de la última fila allí y otro de hacer la colección. No mencionaré nombres precisamente por respeto a ellos. Y sí es cierto que en algunos lugares de Iberoamérica mi obra se ha beneficiado de ese respeto y ha sido puesta en escena. Y luego he llegado a otros lugares, mi teatro ha llegado a lugares donde yo no imaginaba que llegarían. Por ejemplo, en los últimos años prácticamente tengo en Corea 2 producciones al año, cosa que incluso hay algunas obras que se han hecho varias veces, como por ejemplo La paz perpetua o Hamelin, cosa que para mí es extraordinariamente sorprendente, ¿no? O sea, puedo jurarte que cuando estoy escribiendo no se me ocurre que precisamente sea en Seúl donde esa obra vaya a ser recuperada, ¿no? Claro. Y es cierto que también en distintos lugares de Europa, en Italia, en Rumanía, en Bulgaria, por ejemplo, en Francia, mi teatro se hace con cierta frecuencia. Debo comentaros, porque seguro que os sirve de elemento de reflexión, que es fundamental en este orden de cosas la figura del traductor, ¿no? La figura de alguien que se compromete con tu teatro, que llega a tener una relación íntima con tus obras, que llega a conocerlas mejor que tú mismo. Hay algunos por ejemplo, en Corea tengo una traductora que se llama Cheson Kim, que puede advertirme que una frase que he escrito en una obra es igual que una que escribí hace 7 en otra, y yo no he sido consciente de esa resonancia, de ese eco, que por supuesto no es insignificante, ¿no? Ella tiene una relación de proximidad y al mismo tiempo de distancia. Y muchas veces estos traductores son tus mejores embajadores en algunos lugares. Por lo demás, esa expansión, esa capilaridad ha sido sorprendente para mí. Quiero decir que para mí cada estreno es un milagro, ¿no? Cada estreno no deja de sorprenderme cada vez que una obra se pone en escena, y no deja de asombrarme que una obra como Himmelbeck pues haya tenido casi 40 puestas en escena profesionales en distintos lugares del mundo, o que El chico de la última fila haya tenido más de 30, etcétera. Esto es algo que no deja de sorprenderme, y lo que quiero pensar es que hay algo más allá de las limitaciones, de los límites evidentes de todas esas piezas, pues que hay algo que de algún modo sirve a las gentes a examinarse o a pensar sobre sí mismo. Y acaso también, en todo caso, ¿no? Que se trata de textos que pueden ser ocasión de la reunión. El otro día me llamaron precisamente desde Corea. Resulta que los actores que habían hecho Cartas de amor a Stalin, me llama la traductora y me dice: oye, que estamos reunidos en la cena final en la cena de la última función y quieren decirte algo, ¿no? Y sentí una emoción muy especial, ¿no? Que unas gentes de Corea se hayan reunido porque de pronto un loco español, un día escribió una ficción que les ha servido a ellos para reunirse. Y el que un texto mío sirva a la gente para reunirse es mucho más importante que recibir un premio, y que incluso que se haga un juicio sobre si esa obra es más o menos valiosa. Ya el hecho de que haya provocado una reunión para mí es muy importante. Maestro, yo quisiera hacer una pregunta, no al dramaturgo, no al director, sino al espectador y lector de teatro, ¿no? ¿Cómo ves el teatro contemporáneo, pero muy específicamente en América Latina, que es, digamos, como también el espectro es donde queremos reflexionar en muchos de los aspectos teatrales?
¿Qué oportunidad has tenido de acercarte a América Latina? Pues ya sabemos que tu obra viaja, ¿no? Que tu obra está presente en distintos lados, pero sí quisiera conocer como la visión tuya de lo que es ese teatro contemporáneo al que te has asomado en América Latina. Claro, bueno, primero he tenido la suerte de ver, de acompañar algunas de mis producciones en particular, ciertamente en Buenos Aires, ¿no? Donde siempre he encontrado una hospitalidad muy especial y hay varias obras que se han puesto en el teatro San Martín. Además, he tenido algunos cómplices como Enrique Dacal, ¿no? Como Leonardo Golubov en la lejana Tucumán Bueno, y yo les agradezco mucho todo lo que han hecho por mi teatro y en ocasiones he tenido la suerte de acompañarlos. En alguna ocasión también he podido llevar alguno de mis propios trabajos. He puesto en escena, por ejemplo, El cartógrafo y tuvimos la suerte de viajar con él a Costa Rica, al Melico Salazar, en una de las noches más inolvidables que he vivido en mi vida teatral. Dicho esto, yo siento que debo mucho y creo que compartimos, que somos miembros de una comunidad. He tenido la suerte de recibir mucho de algunos dramaturgos latinoamericanos. Debo nombrar antes que a nadie a Marco Antonio de la Parra, el dramaturgo chileno del que tuvimos la suerte algunos de que trabajando como agregado cultural de Chile en España en un cierto periodo, ofreciese un taller de dramaturgia que fue completamente decisivo. Desde luego lo fue para mí. Y yo a Marco de la Parra lo sigo considerando no solo un amigo, sino un maestro. No he tenido la suerte, por ejemplo, de ser alumno de Mauricio Cartum, pero creo que he aprendido sobre él y de sus prácticas, no solo en su obra, sino a través de lo que otros alumnos suyos me han transmitido. Tengo la suerte de ser buen amigo de Rafael Spregelburg, con que compartí un periodo inolvidable en Londres, de Alejandro Tantanian. Por suerte, hace poco estuvimos conversando con Perotti. Por suerte tenemos la suerte de que hay una Daniel Veronese, tenemos la suerte de que hay una comunicación bastante fluida con el teatro argentino, ¿no? De otros lugares con más dificultad no llegan tantos trabajos, pero cuando llegan producen impacto, ¿no? Eh, el, el, eh, recibimos algunos espectáculos del teatro mexicano, del teatro colombiano. Precisamente con México también tengo una conexión muy especial porque allí también he encontrado una cómplice que es Mariana Jiménez, que ha puesto en escena La Paz Perpetua en un montaje que yo solo he podido ver filmado, pero que me parece excelente, y ella misma interpretó precisamente la obra la lengua en pedazos. Yo creo que hay una curiosidad, un interés. Estamos a miércoles, mañana está estrenando Sergio Blanco, el dramaturgo uruguayo, en Matadero. Sergio Blanco es una figura conocida y respetada. Creo que hay un conocimiento, hay cierto conocimiento, pero ese conocimiento en todo caso es muy insuficiente, ¿no? Y hemos de partir de ahí, es decir, todas las iniciativas que se tomen para que los espectáculos viajen, para que los textos se conozcan, para que los trabajos se difundan, será poco, y en este sentido el trabajo que hacéis personas como vosotros es fundamental, ¿no? Y lo agradezco enormemente, ¿no? qué bueno, Juan. No sabés cómo te agradecemos nosotros este arranque de lujo para la Escuela Internacional de Espectadores del Festival Internacional de Manizales. Por supuesto, hay muchísimos saludos y de lugares
muy, muy diversos. Si me permitiste, leo algunos, Claro. por ejemplo, de Carlos Algeciras, que es el coordinador de la Escuela de Espectadores en Panamá, de Rocío Reyes desde Manta y el Festival de Manta en Ecuador, el grupo La Trinchera, Gladys Díaz desde Santa Fe, en Argentina, Brenda Berst desde Buenos Aires, Angélica Castillo Mejía, Paula Andrea Leguizamón, Ana María José González Garzón, Augusto Javier Londoño, Grisi Santomauro, Sofía Wilsiki, Mónica Mafía, que dice: gran noticia la creación de la Escuela Internacional de Espectadores de Iberoamérica y el Caribe. Enhorabuena, y manda un gran abrazo para todo el equipo y especialmente para Mayorga. Dice: compañero de la Asociación Española de Artes Escénicas. Dice Marita Foix, Sandra Weiselbaum. Bueno, son muchísimos los mensajes y yo quería en principio preguntarte, porque se nos pasa el tiempo y después me gustaría que podamos hacerte algunas preguntas puntuales de algunas obras. ¿Qué es lo que estás haciendo en la Academia, en la Real Academia Española? ¿Qué función estás cumpliendo? ¿Qué trabajo estás realizando? El otro día cuando te pedí si podíamos entrevistarte, me decías: mira, tal día no puedo porque tengo academia, ¿no? Contanos un poquito qué rol es este, y sinceramente te digo, es una gran alegría, una enorme alegría que la Real Academia Española incluya a los teatreros, ¿no? A la gente de teatro, a los dramaturgos. Me parece una noticia muy, muy buena cuando te incorporaste a la Real Academia Española, y encima con ese maravilloso discurso, digamos, de ingreso a la academia sobre el silencio, ¿no? Sobre el tema del silencio. Pero yendo a la pregunta, ¿qué está haciendo Juan Mayorga en la Real Academia Española? Claro, bueno, has mencionado varios nombres y los estaba anotando para enviarles un abrazo a cada uno de ellos, y les agradezco su compañía y les envío mi ánimo y mi felicitación porque exista, porque exista esta escuela de los espectadores, y para que esta forma, también encuentro, este espacio de reunión se extienda, ¿no? Y ojalá podamos tener más ocasiones de conversación. Quisiera también yo mandar un saludo a un amigo colombiano que es Nelson Celis, a quien tuve la suerte de un teatrero colombiano con quien tuve la suerte de contar en el máster en creación teatral que dirijo en la Universidad Carlos III, donde he tenido la suerte de conocer y de compartir el talento, disfrutar del talento de muchos paisanos vuestros, ¿no? de distintos lugares. Y a todos mando un abrazo, pero en particular a Nelson, porque es colombiano, ¿no? Y te comentaré, Jorge, que es cierto que escribí mi discurso de ingreso, se llamó Silencio, y algo que hice durante el confinamiento es trabajar con una enorme actriz que es Blanca Portillo a través de la cámara, y nos reuníamos porque vamos a hacer un espectáculo que se va a llamar así, Silencio, que está basado en mi discurso, que he reescrito de forma que ella interpretaría a un académico pronunciando ese discurso y de algún modo poniendo en escena algunos de los textos citados en mi discurso, como por ejemplo Antígona o La casa de Bernarda Alba o Wojciech, textos en que por una razón u otra el silencio, o por supuesto la dramaturgia chejoviana o la dramaturgia beckettiana, textos y textualidades en que de algún modo el silencio era y es especialmente relevante. Bien, algo que percibo en la academia es que hay un respeto por el teatro. En la academia ha habido grandes teatreros, entre otros Zorrilla, el autor del Tenorio, que os contaré por si acaso no todos lo sabéis, que pronunció
su discurso en verso. Anda, y eso ya es torería, ¿no? Eso ya es don Juanismo. Él lo hizo en verso, ¿no? Y más recientemente hemos tenido allí a nada menos que a Francisco Nieva y a Antonio Buero Vallejo. Ahora mismo comparto colegio, academia con un gran actor, José Luis Gómez, el fundador del Teatro de la Abadía. Y allí fundamentalmente hay, además de otros trabajos, hay dos que son de algún modo fijos y que se realizan precisamente los jueves, y por eso te decía, Jorge, que en jueves, por favor, no realizásemos este encuentro, y te agradezco que hayas respetado mi petición. Por un lado hay las comisiones y por otro lado está el pleno. En el pleno nos reunimos todos los académicos y de algún modo ahí, por ejemplo, se habla sobre la arquitectura del diccionario. Por ejemplo, una cuestión no insignificante como en qué orden han de aparecer las acepciones de una palabra. Bueno, pues estos son cosas importantes que ahí se tratan. Pero además yo antes, pertenezco como cada académico pertenece a una comisión, y yo estoy en la comisión de vocabulario científico y técnico. Y allí se me propuso estar porque tengo cierta formación científica, como sabéis, estudié matemáticas y luego... y entonces, por ejemplo, ahí hemos tenido que definir coronavirus, ¿no? Y, por ejemplo, palabras como radar, lidar, sonar, pues nos ocupamos de ellas, ¿no? Y, por ejemplo, nos preguntamos sobre dónde deberían ser acentuadas. Y si esto lo sacamos ahora en el chat, pues seguro que se genera un conflicto, ¿no? Porque hay gente que dirá que hay que decir sonar y otro que habría que decir sonar, y cada cual tendría buenas razones. Bueno, pues ese tipo de debates o por ejemplo, la palabra, estamos ahora estudiando, por ejemplo, la palabra prima, que alude, si os acordáis de vuestros tiempos del bachillerato, la derivada F', ¿os acordáis? No me acuerdo nada yo de él. Pues la famosa prima. Bueno, entonces trabajamos en el vocabulario científico y técnico, ese es nuestro lugar, pero cualquier académico puede hacerse eco de por qué la descubra o porque alguien se la descubra, la necesidad de definir una palabra o redefinirla. Y en este contexto yo sí tengo una preocupación especial, claro, por el vocabulario teatral y quiero deciros dos cosas al respecto. Primero, que hay definiciones manifiestamente mejorables, ¿no? O sea, si entráis en el diccionario de la Academia, por ejemplo, veréis que a mi juicio palabras como monólogo y soliloquio están deficientemente definidas y son palabras muy importantes y precisamente estoy en conversación con la Academia para redefinirlas. Luego hay otras y me gustaría, Jorge, Gustavo y Winston, desafiaros, ¿no? a que me propongáis algo. Por ejemplo, la palabra performance. Las palabras que vienen con las palabras inglesas o de otro idioma aparecen en cursiva, pero hay que dar una definición. Y cada vez que propongo a un compañero, oye, a un amigo del teatro, ¿cómo definir performance? Pues me saca un libro, ¿no? Y me he dado cuenta que es más fácil dar una bibliografía que una definición. Claro, entonces, totalmente. Os propongo que estudiéis la palabra performance. Y, por ejemplo, creo también, de esto me advirtió recientemente un teatrero español, el director de L'Homme Imprévist, Santiago Sánchez, me decía, la noción de improvisar como hacer algo que no está preparado, no es adecuada a lo que hacemos en el teatro, ni tampoco lo es a lo que hacemos en la música. Con todos estos ejemplos, lo que quiero es animaros a que participéis, que el diccionario es de todos. El diccionario es de todos y nuestra lengua es de todos. Además, ya, como sabéis, la Academia Española no es la firmante única del diccionario.
el diccionario está firmado por todas por todas las academias de la lengua, porque ya, por supuesto, a nadie se le ocurre pensar que el español es de los españoles, ni siquiera de los de Valladolid. O sea, todos tenemos la suerte de compartir este maravilloso idioma, y en este sentido todo el trabajo que está haciendo la academia es un trabajo para la gente, y la lengua es para la gente. Y es verdad que, y ya con esto acabo, que de algún modo yo sentí, y así quise transmitirlo en el discurso, que mi lugar era, como teatreros, somos personas educadas en la escucha de lo que dice la gente en el metro, en la plaza, en la calle, en el aula, ¿no? Y siento que tengo una responsabilidad especial para estar atento a eso, para estar atento a eso y conducirlo a mis compañeros, entre los cuales hay buenos aficionados al teatro, y en todo caso hay mucho respeto hacia el teatro. Qué bueno, qué bueno. Wilson, ya te doy la palabra, pero me gustaría nombrar a otras personas que están, digamos, interviniendo. No sé, son muchas realmente, desde a los ya nombrados: Roberto Enrique King Maldonado, Cristina Quiroga desde Entre Ríos, Adriana Quiñones desde la Patagonia, desde Comodoro Rivadavia, Nea Ratagan dice: qué felicidad la apertura de la Escuela Internacional. Catalina Moscovics dice: de acuerdo con lo de monólogo y soliloquio. Está también Nixon García de Ecuador. Y por supuesto, hay muchos mensajes, pero me gustaría proponerles, en el poco tiempo que nos queda, a las personas que están siguiendo esta conversación con Juan Mayorga, que también le hagan llegar propuestas para ampliar, digamos, sugerencias para su trabajo en la academia, en la Real Academia Española. Y Wilson, dale vos. Ya, no, muchas gracias, Jorge. No, maestro, escuchándolo tan atentamente en esa dinámica interna que no se conoce de la academia, me acordaba yo de un mal chiste con el maestro Cantinflas, cuando le preguntaban cómo definía su cine, ¿no? Y él decía, posmoderno, ¿no? En su lenguaje. Bueno, no. Maestro, como bien nos asomabas allí al tema de la academia, me gustaría que nos asomaras un poco, con unas pocas pinceladas, pues el espacio no da para mucho más, sobre tu forma de escribir, ¿no? Es decir, tu proceso de escritura. ¿Cómo es ese, cómo lo llevas? ¿Trabajas desde las bitácoras de observación, de bibliografía abierta? ¿Cuál es esa forma en que te acercas a un proceso de escritura? Claro, sí, no me resisto, después de haber escuchado ese chiste sobre Cantinflas, a recordaros aquella anécdota que se cuenta de Man Ray, el gran artista, que recibió un cuestionario sobre su obra, probablemente de una doctoranda estadounidense, y la primera pregunta era qué es el surrealismo, ¿no? Y entonces lo que hizo el Man Ray, cuenta, es quemar ese cuestionario, ¿no? Y las cenizas, devolvérselas a la doctoranda y decirle: el surrealismo es esto. Y claro, cualquier definición es fallida, insuficiente, ¿no? Pero eso ya está como sabemos, en los diálogos platónicos, ¿no? Pero el que sepamos que vamos a fracasar no ha de inhibirnos, o no ha de justificar la inhibición. Creo es importante que nos pongamos de acuerdo, que acordemos, ¿no? para poder comunicarnos, si bien sabemos que esa definición será inmediatamente contestada por la realidad, ¿no? Y definir es realmente difícil, pero definir es también una tarea, una tarea fortalecedora e iluminadora, ¿no? Y también, si bien concluye siempre con melancolía, ¿no? En melancolía. Sí, mira, yo antes os pedí un minuto para ir a mirar estos cuadernos, ¿no? Que son cuadernos A4, perdón, A7, y son cuadernos en que yo voy tomando notas de cosas que
que voy escuchando por ahí, ¿no? O de ideas que leo o de cosas que pienso. Por ejemplo, esta es una frase que el otro día me dijo mi madre. Dice, me quedo asustada de lo que sabe la gente, ¿no? Y me pareció interesante, ¿no? ¿Sabes? Y entonces, sí, bueno, el otro día, precisamente, porque estábamos haciendo precisamente estábamos preparando un semimontado de la obra La lengua en pedazos en Casa de América, espacio que alguno conoceréis en Madrid, y precisamente se me ocurrió una obra, viendo el trabajo de los iluminadores, se me ocurrió una obra que se llama La luz, ¿no? Y se me ocurrió una obra que sería un díptico. Y esto también lo anoto aquí. Es decir, aquí anoto, aquí nace todo, ¿no? Aquí anoto frases que probablemente la mayoría nunca llegarán a escenario, argumentos, reflexiones que, bueno, quizás se queden aquí, pero al menos al tenerlas aquí, sé una cosa, y es que al menos las leeré una vez. Al menos las leeré una vez y eso ya es mucho, es mucho para mí. Y a partir de ese momento, a partir de que una obra va ganando peso en tu cabeza, probablemente te visita en una noche de insomnio, ¿no? Y como dice un cierto personaje mío, a veces una noche de insomnio ahorra años de preocupaciones, ¿no? Pues una obra te ocupa y llena tu deseo y quizá te lleve a desear encontrar su forma. Es decir, cualquiera de mis obras nace nace de un deseo, ¿no? La colección. Intentaré hablar de forma concreta para explicarme mejor. La colección nace de que hace años leí una entrevista de una pareja de viejos coleccionistas, una pareja, un hombre y una mujer, viejos coleccionistas, y decía él al periodista, es lógico que teniendo la edad que tenemos y no teniendo hijos, la gente se pregunte por el destino de nuestra colección. Y yo pensé, aquí hay una obra, una pareja que probablemente se ha constituido en torno a la colección, que probablemente ha decidido no tener hijos, porque su hijo es la colección y su matrimonio es la colección, y se sienten mayores y se preguntan qué va a ser de la colección, ¿no? Y lo que ocurre es que finalmente en mi obra eligen a un heredero, ¿no? Examinan a alguien para ver si esa persona merece ser el continuador de esa colección. Bueno, pues Wilson, esta obra deseaba escribirla, pero tardé más de 10 años en encontrarle una forma, si es que la he encontrado, ¿no? Es decir, en ocasiones lo que yo llamo la forma, que sería, la forma es, dice Aristóteles, aquello por lo que decimos que una cosa es lo que es, ¿no? ¿Por qué decimos que una cosa es una silla y no una mesa o una ventana, ¿no? Pues la forma de la obra es aquellos elementos esenciales y su relación, ¿no? que la constituyen. Y muchas veces ese trabajo es arduo y requiere ir por un camino y fracasar y retroceder. De modo que esto es lo que te puedo decir, y sé que no te estoy dando una buena respuesta, pero junto a ello quiero enseñarte otra cosa. Te estoy tuteando, lo cual espero que... Por favor, me honra profundamente. Y espero que vosotros también, si queréis, todos me tuteéis. Mira, esto es un trabajo, esto es un texto en el que estoy trabajando ahora. Y se llama Más ceniza, y lo estrené en el año 94, ¿no? Es decir, creo que antes que un escritor soy un reescritor. Dedico más tiempo a reescribir que a escribir, y a veces he dicho que la reescritura es previa a la escritura.
porque cuando yo escribo una obra ya he desechado 3. En realidad, cuando escribes una frase, ya has desechado 3. Cuando escribes una frase en tu cabeza ya había 3 que no han llegado a papel. Es decir, no hay un momento original, ¿no? ¿Por qué reescribo? Por un afán, si se quiere, perfeccionista. Bueno, siento desconfianza de los perfeccionistas. Creo que el perfeccionismo es una vanidad. No, se trata más bien de que el tiempo me ha revelado algo que buscaba y que quizá algo que buscaba y a lo que me acerqué en un determinado momento y que quizá ahora intuyo de forma más clara. Es decir, si estoy reescribiendo Más ceniza no es porque intente reconvertir aquel documento, sino porque el tiempo me ha revelado que es aquello que debía desengrasarse y que es aquello que debía desangrarse, porque me ha revelado que era lo fundamental y que era lo accidental, que era aquello. El tiempo ha limpiado el texto y ha hecho un trabajo por mí. En Madrid paso a menudo por la llamada Estación de las Artes, que es la más cercana al Museo del Prado, al Museo Reina Sofía y al Museo Thyssen, ¿no? Y entonces en ella, en la estación del metro, hay una leyenda, hay una frase de Goya que me gusta mucho, ¿no? Dice esa frase: el tiempo también pinta, ¿no? Y cabría decir, quizá nada pinta tanto como el tiempo, quizá también cabría decir, el tiempo también escribe y nadie escribe tanto como el tiempo, ¿no? Y de algún modo los escritores somos ante todo los creadores, si podemos llamarnos tal cosa, somos agentes del tiempo o el tiempo nos utiliza, ¿no? Porque finalmente es el propio lenguaje, es el flujo del lenguaje, el flujo de las fábulas, el flujo de los personajes, el que nos elige provisionalmente, ¿no? Y nos elige provisionalmente porque luego habrá otros, ¿no? Y porque si nosotros no escribiésemos esta historia, otro lo haría, ¿no? Bueno, este es trabajo mucho, eh, e intento ser aviesamente crítico con mi propio material. Estoy en permanente conflicto con mis textos y estoy a la escucha de lo que otros me dicen. Si bien sé que no debo obedecerlos, pero sería necio si no escuchase o leyese lo que otros dicen sobre lo que hago. Qué bonita y profunda reflexión, maestro. Muchas gracias. Muy bonita esa Gracias, Wilson. forma de concebir la escritura, ¿no? Bueno, si hay algo que a mí hay muchas palabras que me gustan de la jerga de los teatreros, pero ninguna me gusta tanto como la palabra compañía, ¿no? Cuando hablamos de compañía, inmediatamente lo asociamos al teatro, ¿no? Y yo creo que el teatro se hace en compañía en un sentido radical. O sea, el teatro es un arte dialéctico que permanentemente está tensionado por el tiempo que vive, y no es insignificante que Eurípides escribiese un Hipólito y que hemos olvidado o que no conocemos, porque luego la reacción de los espectadores les llevó a reescribir otro, y no es extraño que haya varios Hamlets y al menos 2 versiones de La vida es sueño. Porque claro, tengo un compañero en la academia que dice, bueno, yo escribí esta obra, no voy a mencionar a quién ni qué obra, respeto mucho a este compañero y a esta obra, pero él dice, la escribí y no he vuelto a leerla en 50 años, ¿no? Respeto mucho eso, ¿no? Pero para empezar, el dramaturgo puede tener la suerte de verse expuesto ante su propia obra. Es decir, uno ve nuevas versiones de su texto y reflexiona sobre ello. Pero es que además yo no intento construir un documento, yo intento trabajar para gentes a las que no conozco,
mencionaba una de las personas con las que nos ha saludado de Panamá. No he tenido la suerte de estar allí ni de tener vínculos con... Pues para mí, probablemente estoy escribiendo para una compañía de Panamá a la que no conozco, ¿no? Y ese es el modo en que lo hago. Qué bueno, Juan. Juan, ya estamos pasados de tiempo y no queremos abusar de tu generosidad. Yo te propongo para el cierre, si te parece, porque hay muchos mensajes. Yo te puedo nombrar, no sé, 3 o 4 más, por ejemplo, de Laura Silento, de Raúl Algán, de Wilson León García, de Rosa María Gómez, de la Escuela de Espectadores de la UNAM, entre otros. Pero si te parece, cuando concertamos esta entrevista, vos nos mandaste 2 galerías de fotos. Uno era el de La lengua en pedazos y el otro era una selección de otras fotos de distintos espectáculos. Si te parece, podemos pasar esas fotos y cerramos con el comentario que vos hagas estimulado por esas imágenes. No sé si Gabriel tendrá allí el material, digamos, de esa primer galería de fotos que no es la de La lengua en pedazos. Muy bien. Mientras, sí, por lo demás, déjame, Jorge, que primero que te agradezca personalmente la propia idea de una escuela de espectadores, ¿no? O sea, debo decir que he hecho de menos una escuela de espectadores como la que tú has fundado en Buenos Aires, en Madrid y en otros lugares de España. Hay iniciativas que quieren tener ese aire, pero esa estabilidad, esa complejidad, esa profundidad que tiene la escuela de espectadores que tú fundaste, es algo de lo que adolece el sistema teatral español y que es extraordinariamente valioso para el sistema mismo. Es decir, creo que es, por supuesto, una experiencia, ese dispositivo que concebiste tiene, por supuesto, un valor para los espectadores que se benefician de él, que comparten conocimientos y experiencias, pero también, desde luego, para el propio sistema, porque cuanto más conocedor, cuanto más informado, cuanto más lealmente crítico sea el espectador, más valioso va a ser el teatro en ese lugar, en esa ciudad, más exigente será cada uno de los creadores teatrales, el actor, el director, el iluminador con su trabajo, si sabe que ese trabajo va a ser compartido por gente sabia, por gente que conoce. Y te felicito porque hayas sido capaz de construir esa mediación. Y el hecho de que esa escuela haya generado correspondientes afines en otros lugares y hoy podamos hablar de una escuela internacional, ¿no? y que, por ejemplo, pues esto, la gente de la UNAM, ¿no? De pronto pueda comunicarse con la gente de Buenos Aires y con la gente de Manizales, eso es maravilloso y creo que todos tenemos que felicitarnos por ello. La primera imagen que presentáis es de un montaje muy pequeño, pero muy valioso de mi obra Himmelbeck, que es en el teatro en la Sala Becque de Barcelona, que fundó José Sánchez Sinisterra. Himmelbeck es mi obra. Bueno, Himmelbeck es una obra que en Buenos Aires, en el San Martín, como sabes, hizo Jorge Aines. Sí, sí. Es una obra que se ha hecho, como digo, pues probablemente en más de 30 lenguas. Y creo que es una obra que habla de la irrepresentabilidad del horror. Es una obra... hay 2 obras que he escrito sobre el exterminio de los judíos europeos. Una es Himmelbeck y otra es El cartógrafo, y ambas de algún modo se plantean formal y moralmente la pregunta
por cómo representar lo irrepresentable, cuando por otro lado no podemos renunciar, no podemos aceptar que el escenario esté vacío de lo que podríamos llamar el deber de memoria. Mi profesor Reyes Mate, mi maestro Reyes Mate, dice que el deber de memoria no ha de orientarse a la rememoración, sino precisamente a la reflexión. O sea, cuando hablamos del exterminio de los judíos europeos, tenemos que plantearnos cómo pudo suceder lo impensable, y lo impensable da que pensar. Y yo me pregunto cómo, ya que no puedo representar a las víctimas, porque representar a las víctimas sería de algún modo hacer una obscena suplantación de ellas, ¿no? Yo desconfío mucho de esos creadores que dicen: yo voy a dar voz a los sin voz. Tú no tienes derecho a dar voz a los sin voz, a lo que tienes derecho es a construir una experiencia del silencio de esas gentes, ¿no? Así como tú no puedes dar presencia a las víctimas, puedes de algún modo construir una experiencia de la ausencia de los vencidos, ¿no? Pues de algún modo Himmelbeck y el cartógrafo corresponden a esos esfuerzos, probablemente en buena medida fallidos, y presentas una imagen de un actor que está manipulando un muñeco, y precisamente es algo que ocurrió en este montaje, es que esos muñecos fueron construidos por los actores mismos, y eso generó también una experiencia muy particular, porque los actores tenían una relación íntima con esos muñecos, ¿no? Que representaban y al mismo tiempo mostraban la imposibilidad de representar. Sí, estamos viendo una imagen de un montaje de Animales Nocturnos, que es una obra que también se ha hecho en distintos lugares. En Buenos Aires la dirigió Corina Fiorilo, y me dicen que hizo un estupendo montaje. Precisamente Nelson Celis, con su compañía, ha puesto en escena la primera escena de Animales Nocturnos, que se llama El buen vecino. Es una obra sobre la vulnerabilidad del extranjero, pero también es una obra sobre la amistad, ¿no? Y es una obra que también se ha hecho en distintos lugares. Yo estoy insatisfecho con cualquiera de las obras que he escrito, pero de algunas lo estoy más que de otras. Y creo que Himmelbeck probablemente no sabré escribirla mejor, ¿no? Pero creo que Animales Nocturnos todavía merece una reescritura, ¿no? Y tengo notas para hacerlo. Este es el montaje que se hizo en Brasil, de La lengua en pedazos, interpretada por Ana Cecilia da Costa, una magnífica actriz brasilera, a la que debo también un montaje muy bonito de La tortuga de Darwin, y que quiere poner en escena otra pieza mía que se llama Entre los árboles, que es una obra no estrenada todavía. Bueno, precisamente en Wilson, Ana Cecilia da Costa presentó en forma monologal durante el confinamiento desde Sao Paulo La lengua en pedazos, e hizo un trabajo muy, muy interesante, artísticamente valioso, que se podía ver solo en streaming, porque se rodaba en un teatro sin espectadores, y consiguió despertar lo que yo llamo nostalgia de la reunión. Es decir, yo creo que estas experiencias de teatro filmado no han de suplantar al teatro, sino que han de despertar el deseo de reencontrarnos. Así me lo digo yo. Muy bien, está buenísimo, está buenísimo. Esta es otra imagen también de la Sala Beckett, de Animales Nocturnos, ¿no? Y ahí hay dos actores estupendos, Pep Jové y Teresa Urroth, en un montaje que dirigió Magda Puyo. Y fue un montaje muy, muy hermoso. Bueno, este es un actor de origen, español, un estupendo actor, Fran Reyes,
y se trata de una imagen de Himmelbeck en el montaje neoyorquino de Matthew Earls. Fran Reyes es un actor bilingüe e hizo un trabajo extraordinario. Probablemente el personaje que yo haya construido, a través del cual más actores han sido laureados, es el personaje del comandante de Himmelbeck, ¿no? Lo cual me genera preguntas, ¿no? Probablemente el personaje que he construido más atractivo, ¿no? Es un nazi, ¿no? Claro. Y eso nos podría llevarnos a preguntas muy hondas, ¿no? Yo como dramaturgo, así como en tanto que director, y supongo que algo semejante podría decir un actor, tengo que atacar cada personaje a muerte, es decir, encontrar en cada personaje su vulnerabilidad, pero también defender cada personaje a muerte, ¿no? Y algo que me pregunto es cómo encontrar las razones de este personaje y al mismo tiempo no legitimarlo, ¿no? No legitimar a un personaje que presenta posiciones que me repugnan, ¿no? En todo caso, cuando construyo este personaje o cuando construyo el personaje del extorsionador en Animales Nocturnos, o cuando construyo el personaje del defensor de la tortura en La Paz Perpetua, que ha puesto en escena en Andamio recientemente Guillermo Heras, en un montaje del que también vi una filmación y me pareció un montaje muy poderoso a mi modesto entender. Yo creo que un autor no es quien para juzgar los montajes que se hacen sobre sus textos, pero como espectador creo que ese me pareció un montaje muy poderoso. Bueno, pues cuando construyo esos personajes muy alejados de mí, siempre creo que debo evitar la tentación precisamente de convertirlos en monstruos frente a los que el espectador se sienta inocente, porque tal cosa es moral y políticamente inútil, ¿no? Claro. Precisamente creo que puede ser más útil y más poderoso que el espectador se pregunte qué de nazi hay en mí, ¿no? O qué de extorsionador hay en mí, o qué de violento hay en mí, ¿no? Y cuando construyo este tipo de personajes me planteo una y otra vez eso, ¿no? Y los límites de eso. Juan, y hacemos esta última, ¿te parece? Esta última imagen. Sí, mira, esta es la imagen de cierre también del montaje de Nueva York de Himmelbeck. Claro, os comentaba antes que, por ejemplo, Himmelbeck se ha hecho en Corea, ¿no? Y en Corea el nazi es un coreano, ¿no? Y es el milagro del teatro, que no necesitamos en este sentido el teatro está mucho más adelantado que el cine, ¿no? Nosotros no necesitamos otra cosa que la complicidad del espectador, ¿no? Y la obra concluye, algo que me digo, que una decisión moral que tuve cuando construí la obra es que yo no podía, es una obra que cuenta, que está libremente basada en una experiencia histórica que conocéis. Durante el Tercer Reich, un delegado de la Cruz Roja entró en un campo de confinamiento, la ciudad gueto de Terezín, que era un lugar de muerte o una estación de paso hacia Auschwitz, un lugar en todo caso miserable, durísimo, y el delegado de la Cruz Roja, después de hacer esa visita y de ver a la gente que allí estaba confinada, dijo: he visto una ciudad normal, y de algún modo en su discurso, en su informe, legitimó al verdugo, ¿no? Claro, en realidad él no lo sabía, pero había asistido, o no quiso verlo, él había asistido a una mascarada, a una puesta en escena. De algún modo las calles habían sido embellecidas, todo había sido arreglado y sobre todo las gentes habían sido aleccionadas a representar la normalidad e incluso la felicidad, ¿no? Entonces yo escribí una ficción sobre ello, en que hay tres personajes fundamentales que son el delegado de la Cruz Roja, el comandante al que antes me he referido y un personaje que está en la zona gris, que es de algún modo el representante, el alcalde de este grupo de judíos,
que de algún modo está colaborando con el nazi, pero al mismo tiempo está ganando tiempo para su pueblo, ¿no? Bueno, pues algo que me dije es, no puedo escribir los diálogos de esas gentes, las acciones de esas gentes, solo puedo presentar ante el espectador las acciones que el comandante escribe para ellos. Es decir, el comandante de algún modo es una suerte de dramaturgo, director de escena, de forma que lo que vemos de esos personajes judíos no es la vida real, sino solo lo que el comandante quiere que representen. Pero eso sí, al final, como el comandante quiere que la niña cante, la niña canta. Y ese sí que es un momento de vida. Pero es un momento misterioso, es un momento que de algún modo expresa, representa la vida interrumpida, ¿no? Y yo en el texto, que conoces bien, Jorge, yo digo al final, la niña canta la canción. Hay montajes en que han decidido que fuese una canción en yiddish, otros que han elegido que fuese una canción en hebreo y otros han elegido una canción de su propio país, ¿no? Y eso tiene que ver de nuevo con una pregunta que antes me hacía Wilson. Yo quiero que mis textos sean tan abiertos como sea posible y al mismo tiempo que haya en ellos solo lo que yo considero innegociable. En este caso yo considero importante que el espectador se vaya con la canción de esta niña, ¿no? Pero quiero que sea cada comunidad, cada compañía, cada director quien decida qué canta esa niña. Qué bueno, qué bueno. Entonces, Maravilloso, Juan. La verdad, mirá, si una escuela de espectadores lo que busca justamente es multiplicar el pensamiento, brindar herramientas, producir discusiones, intercambiar puntos de vista y sobre todo transmitir la pasión por el teatro, la verdad que ha sido la mejor, la más grande clase magistral de escuela de espectadores que podíamos tener al dialogar contigo. Así que te agradecemos enormemente. Yo no sé, Wilson, si querés decir algo para cerrar esta aula inaugural de la Escuela Internacional de Manizales. no, sumarme, Jorge, a la alegría profunda que me despierta o nos despierta a todos este encuentro con el maestro Mayorga, con ese pensamiento tan profundo, tan claro, tan revelador de su forma de hacer, de pensar el mundo del teatro y como ya vimos también, no solamente el mundo del teatro, sino también el mundo del lenguaje, ¿no? El lenguaje que es lo que nos proyecta, nos identifica, nos comunica. Y hacer básicamente eco a lo que acabas de decir, Jorge, y que lo ha reiterado toda la tarde el maestro Mayorga, es ese vínculo tan específico que nos crea el teatro y es el vínculo de la conversación, del encuentro, ¿no? De la reunión. Y eso ha sido estos minutos tan maravillosos con el maestro Mayorga. Ha sido una reunión, infortunadamente, y digo infortunado porque está mediado por la pantalla, hacen falta los abrazos, hace falta el café real, hace falta los cuerpos, ¿no? La presencia para sentir que estamos realmente dialogando en la profundidad de lo que es este diálogo. Así que ha sido una experiencia, un despertar maravilloso de esta escuela internacional que aspiramos el año entrante se nos revele en la presencia, ¿no? Y ojalá con el maestro Mayorga en Manizales, Octavio nos ha estado acompañando allí, digamos ahí un poco en la oscuridad de la pantalla. Octavio, el director del Festival Internacional, que es todo el padrino de esta conversación, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que nos cobija, la Escuela Internacional surge al amparo del Festival de Teatro, el festival se realiza el año entrante y va a tener en su evento académico central el Congreso de Teatro, que es de alguna manera el corazón de la escuela. Qué bueno, qué bueno. Nada más, Juan, agradecerte, y no sé si querés decir algo para el cierre. Bueno, gracias Octavio por tu hospitalidad, gracias Jorge y Wilson por vuestra generosidad. Para mí ha sido un placer. Siento no haberos ofrecido una escenografía más luminosa, estoy con este cacharro, por lo demás no hacía falta. Muy teatral además. Tan teatral, ha sido un gusto, he aprendido mucho en la conversación con vosotros y espero que este encuentro que hemos tenido sea el primero de otros muchos y desde luego
mucha suerte a la Escuela Internacional de Espectadores, porque me parece una idea formidable que va a ser buena para todos. Y yo, si puedo hacer algo por aquí para difundirla, para de algún modo extenderla también por aquí, sabéis que contéis conmigo decididamente. Muchas gracias. Pero por favor, me debéis una definición de performance. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mirá, yo ya me pongo a laburar, mirá, a más tardar esta noche te la estoy mandando, mañana a la mañana la lees. Muy bien, mañana la llevo y espero que no me echen de la academia. No, yo no quiero ser culpable de eso, no, para nada. No. Pues os lo agradezco mucho y os mando un fortísimo abrazo desde aquí. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan Mayorga. Muchísimas gracias. Gracias, Octavio Arbeláez, por esta posibilidad increíble de crear esta escuela internacional. Muchas gracias, Wilson Escobar. Y bueno, y la seguimos. En marzo tenemos el próximo encuentro como escalada hacia el Congreso Iberoamericano, el tercer Congreso Iberoamericano de Teatro, que calculamos que mañana o pasado ya está subida toda la información al portal del Festival de Manizales. Gracias a todos y a todas, a todos los que nos han seguido. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.